Bueno, entonces vamos a iniciar. Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde la Dirección de Infosalud, que pertenece a la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Bienvenido a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy con el tema diagnóstico temprano de la invaginación intestinal, que estará a cargo del doctor Alexis Ubieta Quineche. Él es cirujano pediatra del Hospital Nacional, docente Madre Niño San Bartolomé, invitado de la Dirección de InfoSalud. Antes de dar inicio, indicamos que estamos compartiendo en el chat del Zoom el enlace para el registro de su asistencia y les recordamos que pueden enviar sus preguntas o inquietudes a través del chat del mismo Zoom o del canal de YouTube Telesalud Minsa, telecapacitaciones que serán absueltas al finalizar la ponencia. Iniciamos entonces. Muy buenas tardes, doctor Alexis Ubieta Quineche. Es un privilegio tenerlo con nosotros. Bienvenido y adelante, lo escuchamos. Sí, buenas tardes. El tema que me ha tocado es imaginación intestinal. Vamos a un diagnóstico temprano y para poder identificar estas patologías, ¿no? Siempre hacen mención que la patología o las enfermedades quirúrgicas en niños no es como un adulto, ¿no? Un niño no es un adulto en chiquito. Así que es otra patología, otra anatomía, otra fisiología, otra fisiopatología, otra etiogenia, ¿no? Siempre tener en cuenta este parámetro y no extrapolar lo que hacemos en un adulto, hacerlo en un niño, ¿no? En cuanto a la invaginación intestinal, ¿cuál es la definición? La definición básica de invaginación intestinal es el telescopaje del intestino dentro del intestino, que causa un abdomen agudo que requiere una resolución quirúrgica. Es decir, el intestino, una porción distal, se mete sobre una porción proximal y esto causa una obstrucción que puede terminar en una catástrofe intestinal, ¿no? Como consecuencia de esto da una semiología clínica de un abdomen agudo que requiere una resolución quirúrgica urgente. Existen dos elementos intestinales en esta patología de invaginación intestinal: el intussus septum, que es la parte distal, que es la parte más delgada, y el intussus sapiens, que es la parte proximal, que es la parte más dilatada, es la parte que resecciona el intestino que se está invaginando, que se está metiendo, ¿no? Existen los tipos de invaginación, en los cuales se basa generalmente en anatomía topográfica, donde se produce el hecho invaginante, ¿no? Generalmente las invaginaciones intestinales suceden a nivel de la unión ileocólica en un 80% de los casos, ¿no? Es la más frecuente, el tipo más frecuente de invaginación. Puede existir en otras partes de la anatomía, como son ilioilial, secocólica, cólico-cólica o yeyuno-yeyunal. Pero estas últimas cuatro son más infrecuentes, no es muy común, siendo nuevamente la iliocólica la más frecuente. La ileocólica, como dije, es la más frecuente y se imagina la parte ilial con la parte colónica. Y generalmente en esta zona compromete el apéndice, ¿no? Entonces no es raro nosotros los cirujanos pediátricos entrar a operar estas patologías y encontrar que dentro de la invaginación, de la porción invaginada, de la porción obstruida, también se encuentra el apéndice comprometido. Otra literatura la titula como no ileocólica, sino como ilioapendículo-cólica, ¿no? Ya manejan otros términos, pero en realidad topográficamente, anatómicamente viene a ser lo mismo. La incidencia en la invaginación intestinal es generalmente de 1.5 a 4.3 por 1000 nacidos vivos. Es más frecuente, este dato es muy importante, entre los 5 a 9 meses de vida. La incidencia más alta de esta patología se da en este rango de edad. Después de los 2 años también se presenta, pero en un 10 a 25% de los casos, es más infrecuente. La característica de antecedentes son que son lactantes, son nutridos, niños sanos, ninguna patología previa,
no han tenido mayor, mayor inconveniente patológico, ¿no? Generalmente se da un 75% de varones. Y como antecedentes patológicos, si hacemos historia clínica en estos niños, son niños que han tenido episodios previos, una semana antes, unos 5 días antes de unas infecciones respiratorias o un episodio de gastroenteritis. No es raro decir que al momento de elaborar la historia clínica se le pregunta al paciente o a la mamá en este caso si ha tenido alguna enfermedad y dice, sí doctor, hace una semana, hace 5 días, mi niño estuvo resfriado, mi niño tuvo un cuadro de posiciones diarreicas, entonces hay siempre, en la mayoría de los casos, este antecedente previo. La causa, como bien mencioné, se da generalmente a los 5 a 9 meses de vida. Y en este rango es una causa idiopática, es una causa primaria, en el cual el 90% de los casos es desconocido, ¿no? No existe una causa aparente de por qué en este rango se da esta patología. Lo que sí existe es, o lo que sí se ha encontrado es que existe una hiperplasia del tejido linfoide, del ilion terminal, de la porción invaginada, el tejido linfoide se encuentra hiperplásico. Existe una desproporción iliocecal y además muchas veces en los hallazgos quirúrgicos hemos encontrado adenitis mesentérica, muchos ganglios en la parte del mesenterio. Han asociado que muchas veces después de una vacuna también antirrotavirus se ha producido casos de una invaginación intestinal. Lo importante de esto es que el 90% se da en menores de un año, es la causa desconocida, y entre los 5 a 9 meses y se encuentra una hiperplasia del tejido linfoide. Esta hiperplasia del tejido linfoide generalmente ha podido ser porque ha habido previamente un proceso viral, sea por rotavirus o adenovirus. Es decir, previamente hubo un proceso de resfriado, un proceso diarreico. Esta hiperplasia de tejido linfoide generó un aumento de tamaño del tejido y se cree que este aumento de tamaño, esta hiperplasia, pudo haber generado un efecto de masa que causa que se invagine esta porción iliocecal, ¿no? Eso es lo que se cree, que se postula de esta invaginación. Esta es la hiperplasia del tejido linfoide. Este tejido está totalmente hiperplásico, causa el efecto de masa o peso y hace que pueda imaginarse, ¿no? Nuevamente, incremento de rápido el número de células normales llamados linfocitos que están contenidos en los ganglios linfáticos. Estas células se incrementan en número para ayudar a los ganglios linfáticos a impedir la diseminación de las bacterias y otros tipos de gérmenes. En la causa primaria, idiopática, y se produce por hiperplasia del tejido linfoide, generalmente entre los 5 o 9 meses de vida. Y la otra parte de la población que tiene invaginación intestinal son niños mayores de un año. En niños mayores de un año, acá sí generalmente se encuentra una causa anatómica, una causa visible, no es una lesión orgánica. A la cabeza, la principal causa anatómica de una invaginación en niños mayores de un año, divertículo de Meckel. Entre otras causas son las que podemos ver ahí, como duplicación intestinal, pólipos, la enfermedad de Pex-Jeger, linfoma, púrpura, hemangioma, linfosarcoma y pacientes posoperados en su segundo o cuarto día, ¿no? Estas causas sí se pueden dar generalmente después de un año. Entonces, una vez que tenemos la causa, ya tenemos la causa, sea idiopática o sea anatómica, tenemos la fisiopatología. ¿Qué se produce con la fisiopatología? Hay un edema, un éstasis venoso, sangrado intestinal, una isquemia intestinal, se obstruye el intestino, hay una translocación bacteriana, una gangrena, necrosis, y el segundo paso es una perforación. Después que se puso la perforación, existe la peritonitis, y si no hay una intervención rápida y temprana, puede llegar hasta el shock y la muerte. La clínica, ¿cómo van a ser estos niños que tienen invaginación intestinal? Ya lo mencionamos anteriormente, son niños lactantes eutróficos, son de adecuado peso, adecuada talla, generalmente no han tenido ninguna patología previa, excepto un antecedente viral respiratorio o digestivo.
El pico, nuevamente lo volvemos a repetir, el pico de presentación en la edad es entre los 5 a 9 meses o 10 meses, ¿no? El niño está sano, es un niño sano, llega lloroso con un llanto paroxístico, ¿no? Que significa que tiene episodios de llanto y luego calma. 10 a 15 minutos calma este llanto y vuelve a tener el llanto. Esos son los episodios paroxísticos de dolor, ¿no? Llanto, calma, llanto. Hay heces mucoides que se tornan sangrantes o el famoso rojo grosella que describe la literatura en esta patología de invaginación intestinal. El vómito se torna a ser bilioso, se torna a ser verde oscuro, que nos indica que ya hay un proceso obstructivo. Hay letargia, hay deshidratación, fiebre, taquicardia, shock, y como dijimos, puede llegar hasta la muerte, ¿no? Entonces, la clínica es de un niño quejumbroso, un niño con dolor paroxístico y con heces sangrantes color rojo grosella, ¿no? El examen es importante, el examen clínico, tener la paciencia y ser repetitivo. En niños el examen físico es muy importante que sea repetitivo para ser muy certeros, ¿no? Es muy importante. Anteriormente se lo sedaba a los niños, pero no se considera la sedación porque muchas veces a veces nos puede falsear el diagnóstico. Así que, y bueno, las consecuencias respiratorias que puede causar un proceso de sedación en una emergencia, un tópico, pues eso no es recomendable, ¿no? Entonces, es importante el examen físico reiterativo, repetitivo, las veces que sea necesario. A todo esto existe una triada clásica que es de esta patología, una triada semiológica clínica clásica que es dolor abdominal. Niño con dolor abdominal. Yo al examen dolor abdominal tipo paroxístico, yo al examen palpo una masa abdominal en cuadrante, en cuadrante de mi abdomen derecho y veo un sangrado rectal con ese color grosella, cumple esta triada, entonces estamos hablando de una invaginación intestinal, una alta sospecha de una invaginación intestinal. Al examen físico que voy a encontrar, muchas veces puedo palpar una masa abdominal. Recuerden que es una, como dije al comienzo, es una porción invaginante, una porción que se mete de un intestino sobre otro. Entonces, eso forma una masa. Algunos lo describen como esta masa como se palpa como salchicha o morcilla. Ya siendo más semiológicos, hay el signo de Dance, cuadrante vacío, o muchas veces puede haber un prolapso rectal, ¿no? Infrecuente, no es muy común, pero a veces tanto es la porción invaginada que se llega a prolapsarse por el recto. Al tacto rectal muchas veces encontramos las heces sanguíneas lentas y el signo clínico del hocico de Tenca, que es el dedo hace el tacto rectal en el niño y se palpa como un cuello uterino, así se llama, se lo palpa y se lo describe como hocico de Tenca, ¿no? Hocico de cerdo o chancho, que es la traducción. Distensión abdominal, puede haber distensión abdominal en casos ya más severos, en casos ya más avanzados, en casos de emergencia y pudiendo haber signos peritoneales. Esta es las deposiciones rojo grosella. No es un rojo intenso, no es un rojo hematoquesia, es un rojo medio desteñido, pero que indica ya un sufrimiento intestinal de las asas intestinales, que dentro de ese abdomen está habiendo compromiso intestinal, va a estar habiendo un sufrimiento intestinal. Distensión abdominal puede haber, como que también no puede haber, ¿no? No es un cuadro, no es algo que caracteriza la invaginación intestinal. Pero ya cuando presentan distensión abdominal podemos estar hablando de un cuadro ya complicado quirúrgicamente. ¿De qué yo me voy a apoyar? ¿Cuál va a ser el siguiente examen que yo voy a tener para apoyo de examen diagnóstico? A la mano me voy a apoyar principalmente en una radiografía tóraco-abdominal, de pie, en incidencia frente y en incidencia perfil. Ese va a ser mi primer examen diagnóstico. Si tengo a la mano una ecografía, me va a ser muy útil ecografía, puedo pedir una ecografía. Y en centros más avanzados podemos poner una radiografía de colon contrastado o una ecografía Doppler. Una radiografía de colon contrastado me va a servir no solo para hacer diagnóstico, sino muchas veces para hacer tratamiento. Y la ecografía abdominal para ver en casos dudosos de gangrena intestinal.
Entonces, ¿qué vamos a encontrar en estos exámenes? ¿Qué voy a encontrar yo? ¿Qué voy a hallar? ¿Qué espero ver? En una radiografía simple de pie, de frente y de perfil, yo voy a encontrar el signo de un efecto de masa. Blanco totalmente en el hemiabdomen izquierdo y las asas desplazadas hacia el abdomen derecho, ¿no? Puedo encontrar niveles obstructivos, niveles y silencio abdominal en la parte distal. O en casos severos puede haber un neumoperitoneo, ¿no? Si yo un colon con enema, lo hago vía rectal. Acá en la primera imagen de la izquierda vamos a ver vía rectal. Se pinta todo el recto en la porción sigmoides, colon descendente, ángulo esplénico, parte del transverso y acá va a haber un stop y el enema no va a avanzar, el contraste no va a avanzar y me va a indicar que algo hay acá. Otros describen que se forma como la mano de un cangrejo, la pinza de un cangrejo, ¿no? Y acá hay un vacío. Entonces, esto me puede indicar que estamos ante la sospecha de una obstrucción intestinal o una invaginación intestinal. En la ecografía abdominal me va a dibujar el signo de Diana, escarapela o pícaro o segundo riñón y me va a indicar si hay dónde está el nivel obstructivo. De ecografía Doppler, indudablemente me va a decir, doctor, acá hay un efecto de masa, hay una porción invaginada y además hay vascularización disminuida, hay zonas de posiblemente necrosis, entonces porque hay un flujo vascular disminuido, ¿no? Me va a confirmar el diagnóstico o mi sospecha clínica de invaginación. Diagnóstico diferencial, obstrucción intestinal del intestino medio, como un vólvulo o una gastroenterocolitis. ¿Cuál va a ser el tratamiento inicial? Yo tengo al paciente que ya tuve el diagnóstico, la sospecha, hice el diagnóstico, tuve la posibilidad de pedir un examen auxiliar y ya tengo el diagnóstico claro, clínico. En realidad la imaginación intestinal, como habrán podido ver, el diagnóstico es eminentemente clínico, no se necesita mayor complejidad de exámenes auxiliares. Entonces, mi primer manejo va a ser una sonda nasogástrica. Generalmente en estos niños que tienen de 5 a 8 veces una sonda nasogástrica número 10 o número 12 va a ser ideal para estos niños. Le pongo una línea endovenosa para hidratar. Generalmente podemos comenzar con cloruro de sodio al 9 por mil a un bolo de 10 cc por kilo o 20 cc por kilo, que tan deshidratado está el niño, y luego completarla con destroza más electrolitos, ¿no? Es decir, reposición y mantenimiento. Le puedo iniciar antibiótico en casos que yo sospecho que tiene más de 24 horas. Transfusión sanguínea, sí, porque como dije en un momento va a haber sufrimiento vascular, sufrimiento intestinal, va a haber pérdida de sangre vía rectal y podemos estar pensando en reposición de sangre, ¿no? Y coordinar la preparación preoperatoria para una eventual cirugía de emergencia. Manejo médico. El tratamiento de esta patología es de dos tipos, médico y quirúrgico. El manejo médico aún se da en muchos casos y se da con un enema. Ponemos el enema ya sea de bario o de aire. Los orientales manejan mucho el enema de aire para la resolución de esta patología, ¿no? Si contamos, ya esto siendo en una institución de mayor complejidad, si contamos con un fluoroscopio, podemos hacer una reducción hidrostática con los enemas ya antes mencionados, con los de acá. Cuando yo puedo hacer una reducción hidrostática con enema varietado o con alguna solución de contraste, tengo que tener ciertos criterios, ciertos parámetros para realizar este procedimiento. El niño tiene que estar estable, no tiene que ser un niño descompensado, tiene que ser con funciones vitales estables, frecuencia respiratoria, cardíaca, presión arterial, todo estable. No tiene que haber signos peritoneales, ni gangrena, ni perforación. No es contraindicación la obstrucción intestinal ni el tiempo de la enfermedad, ¿no? Principalmente esto, niño estable y no signos peritoneales, porque recuerden que yo voy a introducir enema por el recto, va a viajar en todo el intestino, y si el niño está inestable o el niño está con perforación, este enema pues, puede ser contraproducente.
¿Cuál es la ventaja de este manejo médico? Evita cirugías, evita la anestesia, evita una cicatriz, evita un síndrome herencial que es muy frecuente en las laparotomías exploratorias, evita resecciones intestinales innecesarias, es seguro siempre y cuando no haya perforación o no haya gangrena. ¿Qué se necesita? Una sustancia de contraste, como puede ser bario, una sonda Foley, se introduce vía rectal. La sedación es hiperactivo, los niños lo pueden tolerar, se introduce la sonda Foley vía rectal, el bario va a una altura determinada, acá lo tenemos, generalmente 90 centímetros, y se comienza a hacer presión sobre el bario para que vaya bajando el contraste y vaya haciendo el diagnóstico y tratamiento. Importante hacerlo con fluoroscopía. Dice, no es imperativo, pero es lo mejor. Puede ser radiográfico, sí, muchas veces muchos centros hospitalarios no cuentan con el fluoroscopio, lo podemos hacer con control radiográfico, lo podemos hacer, pero siempre lo ideal a estas alturas es mejor contar con todo lo indicado, ¿no? Controlarlo, si es radiográfico, cada 10 minutos, y si fracasa, se puede repetir de luego a 20-30 minutos el procedimiento. Y de todas maneras, coordinar con el sala de operaciones para una eventualidad intervención. En esto consiste el procedimiento, introduzco bario, el bario ejerce una fuerza, sube a nivel rectal, a nivel sigmoides, sube a nivel descendente, sube en el transverso y al llegar a la zona invaginada ejerce presión, ejerce fuerza y desinvagina esta porción invaginada. Entonces acá estamos haciendo un diagnóstico y estamos haciendo a la vez tratamiento. Pero igual tener el quirófano totalmente listo. El manejo quirúrgico, ¿en qué consiste? Cuando no podemos hacer la reducción por bario, el paciente está chocado o hay peritonitis, yo encuentro un abdomen peritoneal o me falló el procedimiento con bario, entonces tengo que tener el quirófano listo. Se hace una incisión transversa y en general se hace una laparotomía exploratoria. La cirugía no es cruenta, se trata de manipular lo menos posible, no se trata de jalar o reducir las asas, simplemente se trata de manipular, encontrar la cabeza imaginante, la zona imaginante y tratar de descomprimir en forma muy delicada. Esta es una imagen clara de una invaginación, ahí está la porción invaginada, entro a cirugía y desde esta porción trato de reducir, no de jalar, sino de reducir, empujar para que se desinvagine y no haya compromiso intestinal. A veces ya por más delicado que seamos, que somos, no se produce isquemia o se produce gangrena, ¿no? El tratamiento más ideal también es la laparoscopía. Yo entrar, ver y tratar de desinvaginar en forma laparoscópica, que es lo que se hace actualmente, ¿no? En nuestro hospital generalmente vemos casos de 10 a 12 casos al año. A veces esto aumenta un poco más. Hemos tenido casos de 16 o 18 casos de imaginación al año. Es más frecuente en varones, como ya dije, más frecuente a nivel ileocólica. Los casos de recidiva son muy pocos. Los niños de imaginación intestinal muchas veces necesitan ir a cuidados intensivos después de la cirugía en un 10% de los casos. Y la mayoría de los casos se resuelve en forma quirúrgica, en un 80% de los casos, ¿no? La invaginación intestinal es una patología frecuente. Muchas veces hay que hacer el diagnóstico diferencial con una disentería, pero ya les dije, existe una triada, existe una radiografía en la cual me dice, no, esto no va con disentería, ¿no? Entonces, tenemos que ser cautos, cuidadosos, tomamos su tiempo para hacer el diagnóstico preciso, el diagnóstico certero y poder entrar a quirófano en el mejor momento. Eso es todo, no sé si hay unas preguntas, agradezco su atención. Muchísimas gracias, doctor, por esta excelente exposición. Por favor, voy a pedir a los participantes puedan realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma Sumo del canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Sin embargo, voy a pasar a leer, doctor, algunas preguntas que ya tenemos en nuestro canal. Ahí ya. Preguntan
¿A qué personas generalmente sufren de esta, bueno, de la invaginación intestinal, doctor? Niños, adultos mayores. Bueno, como mencionamos, la invaginación tiene un pico de incidencia, un pico más frecuente, ¿no? Y generalmente es en los niños. La edad más frecuente de presentación es entre los 5 a 9 meses de vida. Y generalmente es en los niños, como dicen, niños menores de 1 año y en varones. Son niños lactantes, bien nutridos, sanos, eutróficos. Después del año de vida, de 1 a 2 años, se presenta en menor incidencia, pero también se da. Niños más grandes, entre preescolares, escolares, sí se ha dado casos, pero son muy raros los casos. Pero la incidencia mayor es en niños de 5 a 9 meses de vida. Y generalmente han sido varones y son lactantes. De un año a 2 años, en un 10 a 20% de los casos. Esa es la incidencia de esta patología. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cuánto tiempo demora una cirugía de este tipo? Va a depender. Si yo entro en el momento indicado, se refirió el paciente en el momento indicado, entré a sala con un paciente compensado, entonces va a depender de los hallazgos. Si yo encuentro un intestino invaginado como este que ven en la imagen y lo desinvagino, lo hago presión, desinvagina, suelta como se dice, la cirugía ahí terminó, cierro el abdomen. Pero si yo encuentro un intestino después de hacer la maniobra de desinvaginación isquémico o necrosado, acá yo voy a tener que hacer una resección y anastomosis o voy a tener que hacer una ostomía. En el primero me puedo demorar 30 minutos y se acabó la cirugía. Y en el segundo puede ser hasta 2 horas o 3 horas, dependiendo cómo esté comprometido el intestino mientras reseco, lavo, limpio, ostomizo o hago una anastomosis, ¿no? Dependiendo de qué es lo que encuentre. Ujú. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. ¿Cuál es el motivo principal de este cuadro? El motivo principal, como le dije, si bien la incidencia es en niños menores de 1 año, de 5 a 9 meses, la principal causa, el motivo principal es idiopática o desconocida. No existe una causa aparente en estos niños en este rango de edad. Se dice que es porque el tejido del intestino se hipertrofió porque hubo un episodio viral de diarrea o de proceso respiratorio, de rotavirus o adenovirus. Pero la causa en sí, se dice que hay una consecuencia, una hiperplasia linfoidea, pero no existe una causa conocida. Esto es en 5 o 9 meses. Si la patología se da, como dice acá, en esta lámina de acá, en mayores de 1 año, acá sí hay una causa, que es un divertículo de Meckel o una duplicación intestinal. A la cabeza, divertículo de Meckel, como un pólipo, como un pólipo intestinal. Pero en estos casos solamente es un 5% de las causas. La causa principal, desconocida. Ujú. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Alexis Subieta Quineche. ¿Tiene alguna recomendación final para nuestros participantes? Sí, la recomendación es que si tenemos un paciente que por lo menos me quedo con esta lámina de acá, que cumple esta lámina de acá, que es un paciente que tiene en esta edad, viene con dolor, viene con sangrado rectal y tiene estos llantos paroxísticos, es decir, el niño está llorando, de luego se calma 10 a 15 minutos y vuelve a llorar, se calma 10 a 15 minutos y vuelve a llorar y se sigue calmando en forma paroxística, en forma de estos ciclos, tener mucha precaución y mejor referirlo, no darlo por sentado, que bueno, es una diarrea, una desintería, ¿no? Porque un niño de esta edad con dolor paroxístico y con heces sanguinolentas puede estar encubriendo, puede estar iniciando un cuadro de invaginación. Y a nosotros los cirujanos nos conviene mucho el diagnóstico temprano para que, como ya dijimos, sea una cirugía rápida, no sería una cirugía compleja y no lleve a mayores consecuencias postoperatorias. Ujú.
Nuevamente, gracias, doctor Alexis Ubieta Quineche, cirujano pediatra del Hospital Nacional, docente, Madre Niño San Bartolomé. Ha sido un gusto tenerlo, doctor. Muchísimas gracias. También agradecemos nuevamente a todos nuestros participantes y recuerden suscribirse al canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones para acceder a esta misma telecapacitación y otras de su interés. Además, los invitamos a visitar nuestras redes sociales para mantenerse informados sobre las próximas actividades educativas que lo pueden encontrar en Facebook, TikTok, Instagram. Muchísimas gracias, doctor Subieta Quineche, nuevamente. Gracias a los participantes que tengan Gracias. una gran tarde.